Para todos muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes, profe, muy bien. Bueno, Muy listo. Me bien. encanta que les esté yendo muy Muy bien, buenas muchachos. tardes, profe. Muy buenas tardes. Entonces, aquí, muchachos, vamos a trabajar. La semana pasada, pues como les había dicho en la clase anterior, pues no nos vimos. Entonces, vamos a tratar de trabajar y ponernos al día en algunas cositas, pues que estábamos por ahí como pendientes de ver, ¿listo? Entonces, vamos a empezar a trabajar con esta clase que lo que tiene que ver es directamente con el proceso de reproducción celular. Tendremos que buscar la manera de adelantarnos, así que vamos a hacerlo como lo más rápido posible. La explicación de esta parte que es la mitosis, de todas formas ustedes pues ya llevan bastantes años viendo esto, pero me parece importante que ustedes entiendan el proceso de la mitosis porque lo más adecuado para este tipo de procesos es entender que la mitosis es un proceso de reproducción celular, mejor dicho, esencial para que organismos como nosotros, organismos como las bacterias, e incluso para entender que a través de estos tipos y formas de reproducción, pues los organismos pueden llegar a formar ciertas características o pueden llegar a ser dotados de ciertas capacidades. No obstante, para nosotros el ser un organismo, ¿qué les diría yo? El ser un organismo pluricelular, pues implica que vamos a tener unas células especializadas y justamente pues con relación a lo que les mencionaba antes de iniciar la grabación, nosotros tenemos células que son especializadas y que dependen también de ciertas sustancias pues para que podamos realizar adecuados procesos de nutrición. Y ese tipo de células, algunas tienen un proceso de reproducción muy rápido, otras tienen un proceso de reproducción que son mucho más lentas y por eso hay que cuidar sistemas como el sistema nervioso central, principalmente porque la capacidad de reproducción del sistema nervioso central es muy pero muy baja y en la medida en la que es tan baja, pues ese tipo de células no van a tener la posibilidad de tener una reproducción tan rápida y conforme se van perdiendo. Por ejemplo, cuando uno le da mal genio, cuando uno le da estrés, va quemando las neuronas literalmente porque las va calcinando y eso a largo plazo pues puede ser perjudicial para nosotros porque vamos perdiendo también capacidad cognitiva. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces empecemos realmente con los procesos de reproducción. Recuérdenme ustedes antes de iniciar con la presentación qué tipos de procesos de reproducción podríamos encontrar en los organismos. Sexual y asexual. Muy bien, entonces tenemos dos tipos de reproducción, una de ellas es la reproducción sexual, la otra se denomina los procesos de reproducción asexual. ¿Qué quiere decir en un proceso de reproducción sexual y cuál es la diferencia con el proceso de reproducción asexual? Póngame en un ejemplo, por favor. Yo lo cogí y tú sentías alzar esto. Humanos, por ejemplo, no sé cuánto traía el paquete de la original. Profe sexual, el de las personas sexuales de las bacterias, ¿no? Entonces, muy bien, yo puedo tener un proceso de reproducción sexual, pues digámoslo, uno de los ejemplos sería como por ejemplo el de las personas y asexual sería también el de las bacterias, pero también asexual, cuando yo hablo estoy hablando de procesos de reproducción asexual, estoy hablando de organismos que son capaces de reproducirse por sí solos sin la necesidad de encontrar gametos de células reproductivas. ¿Listo? Los peces, Ojo porque un ejemplo de esos, ¿cuál podría ser? Un organismo que se reproduzca. ¿Las qué? No, fuera de las bacterias, bacterias. Vamos a hablar de un organismo grande. A hablar primero de lo macro. los peces, ¿Los peces se reproducen de manera sexual? ¿Han escuchado el creo dichoso que sí, caviar? no estoy segura. Sí, el caviar son los huevos de pez. Las estrellas de mar. Muy bien, el caviar son los huevos de pescado y eso quiere decir que son óvulos que necesitan ser fecundados. ¿Listo? Y como lo mencionó por ahí el compañero, el ejemplo más diciente de todos son las estrellas de mar. Entonces recordemos que las estrellas de mar, ellas, ¿cómo se pueden reproducir? Creo que Juan David fue el que hizo el comentario. Si quieres activar nuevamente el micrófono y nos quieres explicar. Ay, profe, yo sé. Bueno, cualquiera de... Ellos, ellos como, pues, ellos como que se cortan una parte del cuerpo y de ahí crece otra estrella de mar, ¿sí? Sí, eso es una posibilidad. Ellos pueden tener una pérdida de una extremidad, pero a partir de esa pérdida de esa extremidad, ellos tienen la facilidad de reproducirse a través de ella. Ojo porque es diferente en las lagartijas y es diferente en las ranas. ¿Qué pasa si una rana... Se me fue la comunicación. Ya ahora sí.
¿Listo? ¿Me escuchan? Sí. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Señor. Sí, señor. Yo los escucho muy lejos. Mira, a ver un momentico, quito los audífonos. ¿Me escuchan? ¿Me puede hablar alguno, por favor? Sí, Listo, bien. yo. Gracias. Sí, señor. Entonces pónganle cuidado, muchachos. En el caso de las lagartijas, les iba a explicar, pues las lagartijas tienen un sistema muy diferente, hay que tener cuidado con ellos. No todos los organismos pueden realizar las mismas funciones, pero por lo menos lo que menciona el compañero es muy cierto. Si una estrella de mar es cortada por secciones, pues suponiendo que la estrella de mar tenga 5 puntas, si usted corta las 5 puntas, las 5 puntas tendrán capacidad reproductiva. ¿Listo? Pero si usted le corta la pata a una lagartija, o si usted presiona mucho a la lagartija en una pata, lo que va a hacer la lagartija es que ella misma se va a tratar de quitar esa extremidad. Y ella misma se la quita, es decir, ella misma la expulsa, la rechaza para poderse escapar. Eso lo hacen ese tipo de organismos, ¿vale? Y ellos lo hacen. ¿Cómo? Como la cola más que todo también. La cola más que todo, sí, porque es la extremidad más larga, pero ellos lo pueden hacer también con un brazo, con una pierna, con la cola, desde que no sea ¿Y les ningún... vuelve a crecer todo otra vez, profe? ¿Cómo dices? ¿Les vuelve a crecer? Sí, todo señora, y igual? les vuelve a crecer otra vez. Pero eso no quiere decir que el pedazo de cola que quedó ahí, ellas vuelvan a formar nuevamente todo su sistema, porque no. Como ellos tienen unos órganos que son vitales, entonces en la medida en la que esas lagartijas o las ranas pierdan esos órganos vitales, pues hasta ahí llegaron. Pueden perder una extremidad, pero no pueden perder un órgano vital. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dime. Cuando se le quita la extremidad y empieza a crecer, ¿sale más corta que las demás o igual? Es que ellos tienen la característica genética de reconstruir las partes y las vuelven a sacar igual. O sea, las vuelven vuelven a conservar como esa longitud que tenía inicialmente, lo vuelve a crear con las mismas características genéticas. Eso sí es algo que tienen muy característico. ¿Y cuántas veces puede una lagartija cortarse la misma pierna antes de que le deje de crecer otra vez? Cuantas veces sea necesaria que le crezca, le va a volver a crecer. ¿Y puede llegar en algún punto de estudio a dejarle de crecer en alguna parte? Ningún estudio ha dicho hasta el momento que le crezca por un número de partes, perdón, por un número de veces específico. Eso es muy interesante. ¿Cuál es el promedio de vida de una lagartija? No sé, hermano, se lo quedo debiendo. Venga, lo buscamos aquí una vez, aprovechemos en Google y salimos de la duda. Entonces, promedio de vida, cuéntame. Yo una vez cogí, bueno, y tengo una lagartija y yo la partí por la mitad. Porque se sigue moviendo la extremidad que yo corté. La extremidad inferior se siguió moviendo, igual a la extremidad de adelante. ¿Por qué? Y hasta 10 años, dice acá. Pues esa se sigue moviendo, ¿por qué? Porque realmente en lo que se genera, ustedes saben que nosotros tenemos dos sistemas nerviosos. Uno se llama el sistema nervioso, perdón. En el sistema nervioso periférico, nosotros tenemos dos tipos de neuronas. Unas que se denominan neuronas motoras y las otras que se denominan neuronas sensitivas. ¿Sí? Hay otras que se denominan de corte mixto, pero pues eso ya sería otro tema ahí porque son como una mezcla entre las dos. Entonces la sensitiva, conforme recibe el impulso, envía un impulso neuronal al sistema nervioso para que reaccionen las neuronas motoras a través del músculo. Por eso es que Cuando, se puede seguir claro, caminando. cuando se suelta la cola, pues las neuronas han enviado un impulso electrónico tan grande que la colita se va a seguir moviendo. Porque todavía el sistema nervioso porque el sistema nervioso todavía sigue activo. ¿Listo? Por la mitad, o sea, no fue solo la cola, ¿no importa? O sea, No, claro, no importa porque imagínate, si tú la cortaste por la mitad, con todo y cabeza, pues al cortarla por la mitad lo que va a pasar ahí es que de todas formas el lóbulo o el hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo, porque ellos también tienen hemisferios, pues se van a mantener todavía más activos porque no es que todavía tienen esa porción de cerebro todavía la tienen activa. por eso es que si un pato uno le corta la cabeza se sigue caminando. Sí, eso pasa, lo mismo que con las cucarachas. Pueden seguir caminando hasta por 8 días, si no estoy mal.
¿Listo? Pero bueno, Profe, una- dime. o sea que es que dicen que hay como, o sea, dicen que si a nosotros los seres humanos nos cortan la cabeza, esta sigue consciente por 18 segundos, si no estoy mal. Sí, sí es posible porque recordemos que por lo menos nuestro cerebro tiene un almacenamiento, tiene una capacidad de almacenamiento de oxígeno hasta por 2 minutos. Esa es la carrera de los médicos y de las personas que estudian medicina cuando una persona entra en crisis. Que si se superan los 2 minutos, hasta luego. Es lo más normal. ¿Listo? Entonces eso simplemente también para que lo tengamos en cuenta. Pero entonces bueno, devolvámonos al tema de la reproducción. O ya después seguimos hablando de daticos curiosos porque yo sé que esto es muy interesante para todos. Pero igual también hay que continuar con la temática, ¿vale? Entonces, las estrellas de mar, pues obviamente ellas también se parten, se seccionan, ellas también tienen la misma capacidad que las lagartijas, solamente que, digamos que cada estrella de mar, y dependiendo del corte, ella va a crear o va a formar un número significativo de individuos. Es decir, si la estrella de mar tiene 5 puntas, como les mencionaba hace un momento, y yo secciono las 5 puntas pueden volver a reproducirse. A ese tipo de proceso se le conoce como bipartición. Pero también hay que tener en cuenta que este tipo de estrellas de mar, ellas también parten de un sistema reproductivo sexual. Es decir, ellos tienen las dos capacidades de reproducción, tanto sexual como asexual. ¿Vale? Sí, señor. Listo, entonces ahora sí, lo que mencionaba la compañera, bacterias, tipo de reproducción. Asexual. Muy bien. Hongos, tipo de reproducción. Asexual. Asexual también los hongos. Protozoarios. Tengo dos tipos de protozoarios. Ojo, existen los protozoarios unicelulares y los pluricelulares. Los unicelulares, ¿qué tipo de reproducción tendrán? Sexual. ¿Cómo? Celulares asexual y los pluricelulares sexual. Muy bien. Los unicelulares tendrán un sistema de reproducción asexual, los asexual, y los pluricelulares tendrán un tipo de reproducción sexual, aunque el número es, mejor dicho, es un número reducido, casi que no hay organismos de esa naturaleza ahí. Aunque, bueno, pues habría que empezar a escudriñar muy bien, porque es que todo lo que tiene que ver con protozoología, que es el estudio de los protozoarios, todavía está muy reducida porque es la cantidad de organismos que habitan el agua. Pues hay una cantidad significativa descubierta, pero estamos hablando que a duras penas vamos como en el 2%. ¿Listo? Eso es lo que dicen algunos científicos, no lo digo yo. Que hay alrededor de del 2% de los organismos de agua que apenas se están descubriendo. ¿Listo? Sobre todo teniendo el agua, que este planeta no debería llamarse planeta Tierra, sino planeta agua, porque hay una cantidad de agua inmensa. ¿Listo? Bueno, entonces, íbamos en protozoarios, ¿no? Entonces pasemos a las plantas. ¿Qué tipo de reproducción tienen las plantas? ¿Solo asexual? Sexual, profe. También, ¿o solo sexual? Pues las dos. Las dos, muy bien. Recordemos que las plantas tienen los dos tipos de reproducción por la sencilla razón de que existen plantas que se denominan como hermafroditas y que el proceso de polinización es un proceso en donde organismos polinizadores, como por ejemplo, ¿cuáles? Que las abejas cogen Las abejas, muy bien. Fíjense que las abejas ahorita estamos metidos en un problema con ese dichoso, aunque bueno, podría ser también una exageración. Pero por el tema de las avispas, las abejas podrían llegar a tener un inconveniente. ¿Qué otro tipo de organismo? Colibrí. El colibrí. ¿Qué otro tipo de organismo? mariposas. La ¿no? mariposa. Las mariposas, perfecto. ¿Y qué otro tipo de organismo? El viento. El viento. Bueno, el viento no es organismo, pero sí es un método. Los escorpiones. Los escorpiones no. ¿Cómo así que el viento, profe? Sí, cuando el viento va arrastrando... Es que el viento va arrastrando las esporas y va arrastrando el polen. Él lo va arrastrando y lo va llevando a otro tipo de organismos cuando el espacio es muy abierto y hay mucha cantidad de flora. Ah, bueno. ¿Listo? ¿Ustedes se han escuchado que hay personas que son alérgicas al polen y que no pueden estar cerca de las flores? Sí. Es precisamente por eso, porque donde hay o cuando hay muchas flores, ese polen está muy presente en el aire y hace alérgicas a esas personas porque pues está disperso por todo el aire. Entonces fíjense que también podríamos decir que el viento es polinizador,
Más sin embargo, hay que hacer la aclaración que el viento no es un organismo. ¿Bien? Sí, sí. Listo, bueno. Pero también tenemos otro, que le llevamos echando la culpa muchos meses de lo que está pasando. ¿Cuál es? ¿Los virus? No, Y el agro, profe. el murciélago. El murciélago también es un organismo polinizador y los están quemando por allá en Perú, pensando que quemándolos pues se va a delimitar toda la producción o todo el impacto del coronavirus, y eso no tiene nada que ver. Eso le pasó a los seres humanos. De ser cierto que haya sido por andar comiendo carne de murciélago, porque finalmente el ébola si tiene el mismo antecedente. El ébola también fue transmitido por la carne de murciélago. Pero en el caso de que haya sido así, pues finalmente eso nos pasa también a los seres humanos por andar comiendo lo que no debemos comer. Sí, nosotros decimos, pero es que los chinos son muy cochinos, ¿cómo se les ocurre ponerse a comer carne de murciélago? Y aquí la gente se toma la sangre de chulo, que es que para salvarse del cáncer. Entonces no es mucha la diferencia de lo que estamos haciendo. Con la diferencia que aquí la gente que ha tomado sangre de chulo, pues no ha despertado ningún virus ni ninguna epidemia a raíz de andar consumiendo eso. Pero que en algún momento puede pasar, también en algún momento puede pasar. ¿Listo? Y tampoco se les da el cáncer. Y tampoco va a quitar el cáncer. No es que eso no quita el cáncer, porque realmente es es el estómago del chulo, es decir, el buche, porque en ellos no se puede hablar de estómago sino de buche. Es el buche del chulo el que tiene unas concentraciones y tiene unos niveles de ácidos bastante agresivos, que hace que pues simplemente ningún organismo pueda sobrevivir ahí. Y los que han sobrevivido pues biológicamente ya se han adaptado a una cantidad de enfermedades que a nosotros nos afectaría, pero a ellos no. Así que Profe, si toman sangre de chulo, ¿no se mueren? o sea, hay personas que se han muerto más rápido por tomar sangre de chulo, porque les ha dado infecciones gastrointestinales y los ha terminado matando. ¿Listo? Pero entonces fíjese que nosotros también en nuestras rutinas no estamos muy lejanos a ese tipo de situaciones o a ese tipo de prácticas. Que ahorita le echamos la culpa a los chinos, pero también nosotros llevamos años haciendo lo mismo. Cuéntame. Sopa de sangre de pato. Bueno, lo que pasa es que ese sí, como es doméstico, entonces tiene otra característica, pero bueno. Sabes que hay que mirar también bastante las condiciones biológicas de cada organismo y qué es lo que come. Ustedes se dan cuenta que por lo menos los perros, por las mismas rutinas alimenticias que han llevado durante millones de años, durante miles de años que han estado en contacto con los seres humanos, han asumido también y han podido desarrollar enfermedades incluso como la diabetes, enfermedad que es para los seres humanos y que también les da a ellos. Y también han desarrollado enfermedades, y no lo van a tomar como grosería, pero a los perros también se pueden infectar por la Neisseria por el diplococo gram positivo extracelular, por Neisseria gonorrheae, es decir, también les puede dar una gonorrea genital a los perros. Profe, si no estoy mal, a los perros les puede dar coronavirus, pero no se lo pueden transmitir a los humanos. Sí, pues en el caso de algunos organismos también, lo que les digo, es ahí donde depende de la capacidad de transmisión para los seres vivos. Y dependiendo del contacto con los fluidos se podría o no se podría transmitir. Los perros también les da papiloma humano, pero les da en la boca. Una derivación del virus del papiloma humano también les da a ellos y les da en la boca. Y les aparecen como unas especies de llagas en forma de coliflor, les aparece en la boquita también a los perros. Y si usted se deja lamber los pies, entonces le da una enfermedad que se conocen como los ojos de pescado, o lo conocen las abuelitas como los ojos de pescado. Eso también les puede llegar a producir. Entonces por eso también hay que estarle revisando constantemente la boca a los perros, verificar que no tengan papiloma. Los ojos de pescado. ¿Cómo? ¿Qué son como tal esos famosos ojos de pescado? Es una infección viral que forma una callosidad por la presencia del mismo virus del papiloma. Lo que pasa es que ese virus de papiloma es una derivación del papiloma original, que es el que se produce en las mujeres, como el que termina produciendo en las mujeres el cáncer de cuello uterino. ¿Listo? Profe, digamos, a mi mamá tuvo, por ejemplo, un ojo de pescado en el pie y Pero se lo quitaron, ¿no pasa nada? O sea, no pasa nada. no. Posiblemente
Posiblemente si entra un bajonazo de defensas o si ella no tiene las condiciones de asepsia muy buenas en los pies, en cualquier momento le puede volver a dar. Eso le da muy seguido a las personas que montan moto, pues seguramente tu hermana en algún momento montó moto y se mojó los pies y pues ese es el problema. ¿Listo? Entonces por eso tiene uno que cuidarse más todavía, pues para que no se le vuelva a activar esa enfermedad. ¿Listo? Bueno, volvamos entonces aquí al caso. Tipo de reproducción celular entonces de las plantas, estaríamos hablando de que las plantas tienen un tipo de reproducción que depende principalmente de la reproducción asexual, pero también tienen las flores un sistema de reproducción sexual. Albert Einstein calculaba más o menos hacia la década de los 40, 50 más o menos, que si las abejas se extinguían en el mundo íbamos a tener más o menos unas reservas de alimento y de oxígeno para 4 años. Hoy en día estamos tan sobrecargados de todos estos procesos industriales que perfectamente si se acaban las abejas nosotros nos morimos prácticamente en 6 meses o en 6 meses nos quedaríamos sin reservas de oxígeno y sin reservas de alimento. Y más que se está acabando con el Amazonas, entonces hay otra cosa que hay que tener en cuenta ahí, ¿vale? Entonces eso para que miremos esos tipos de reproducción. Las abejas lo que hacen es llevar el polen y llevarlos muchas veces hasta el pistilo y que el pistilo entre en contacto con el óvulo para que esas flores que sean hermafroditas pues se puedan fecundar las unas con las otras. ¿Listo? Es decir, ella se pueda fecundar a sí misma, perdón. No las unas con las otras, sino a sí misma. Y al fecundarse a sí misma, pues lo que va a terminar produciendo son diferentes florecitas. Y lo que va a permitir es que exista una reproducción en términos de la planta. Bueno. ¿Sí o no? ¿Entendimos? Niños. Listo. ¿El hermafroditismo se puede presentar en los seres humanos? Sí. Pero hasta el momento que hablemos de hermafroditismo estaríamos diciendo que escasamente son, óigame muy bien, que escasamente son 2 o 3 casos en el mundo en donde en donde han terminado 2 hombres embarazados como consecuencia del hermafroditismo. Profe, una pregunta. Dime. ¿Una persona que tiene ser hermafrodita puede autofecundarse a sí misma? Solamente han ocurrido esos 2 o 3 casos que les menciono. Es lo único que se ha presentado. 2 casos en el mundo. 2 personas que se han podido embarazar. Pero a sí misma. Así mismo, sí señora, así mismo. Así mismo y ha sido un inconveniente. Por eso, Sara, ¿tú te acuerdas que nosotros en sociales vimos que si la persona se fecunda a sí misma cuando es hermafrodita, lo más probable es que por tener los dos mismos genes vaya a salir deforme o ni siquiera se pueda? Exactamente. ¿Listo? Entonces, ¿se acuerdan que cuando yo les hablaba a ustedes en la sustentación les decía, bueno, ¿qué pasa si una persona tiene, por ejemplo, en este caso, qué tipo de cromosomas? Los cromosomas 23 son los cromosomas sexuales o los cromosomas que me definen las herencias genéticas ligadas al sexo. Entonces por eso yo les decía a ustedes en alguna de las sustentaciones, es muy común y es muy normal que en el caso por lo menos de tener este tipo de cromosomas, pues las mujeres siempre van a tener una alta tendencia a desarrollar cromosomas de tipo XX. ¿Listo? Es decir, los óvulos de las mujeres, ellas siempre van a tener características reproductivas de orden XX porque siempre van a buscar producir una mujer de la misma especie. ¿Listo? Pero los hombres tenemos entonces un sistema de reproducción a través de algo que se denomina como crossing over, que ustedes me lo tendrán que consultar en la ¿cómo es que se llama? En el trabajo que me tienen que hacer para biología después de esta clase. Tendrán entonces que analizar por qué en el caso de los hombres somos XX, pero también podemos ser XY. ¿Qué quiere decir? Que los espermatozoides que nosotros producimos, ustedes sus óvulos siempre van a ser estos, pero en el caso de nosotros nuestros espermatozoides siempre van a tener esta configuración, XX y XY, o XX o XY, cualquiera de los dos. Lo que va a arrojar entonces que nosotros somos los que les proponemos a ustedes la identidad del sexo de ese embrión que se va a formar y que posteriormente en la etapa fetal o durante la etapa fetal es que va a desarrollar su sexualidad. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí lo más importante es tener en cuenta que si un individuo es XY es porque será hombre y si es XX es porque será mujer. ¿Qué creen ustedes que será una persona hermafrodita? Que
nace con los dos órganos sexuales. Sí, y que a nivel cromosomático, ¿cómo se manifestaría? Yeye sería superhombre. Profe, 3X. 3X, pero 3X no le harían una supermujer. Ah, sí, entonces es 2X, una Y, ¿no? Muy bien, 2X y una Y. Independientemente del orden, ¿qué quiere decir? Que podría ser XXY o YXX o XYX. ¿Y eso qué me permitiría? Generaría una enfermedad que se denomina, permítame un momentico, se denomina como trisomía celular, y la trisomía celular termina generando el hermafroditismo porque están los dos sexos presentes al mismo tiempo en un individuo. Mientras que en las plantas tiene capacidad reproductiva, en los seres humanos no. ¿Sí? Salvo esos 2 o 3 casos que se han presentado. Cuéntame. Profe, ¿qué es una supermujer o un superhombre? Bueno, es que cuando estamos hablando de... ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de igualdad de género a principio de periodo? Porfa, apaguen la música. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de identidad, de lo que tenía que ver con el género durante el primer periodo y hablábamos y dialogábamos bastante con respecto pues a las identidades, más allá de la identidad es a la igualdad de género, pero es que también hablar de igualdad de género implicaría la igualdad que tienen por ejemplo personas homosexuales pues para por ejemplo para cosas tan elementales para ellos, pero que de pronto para algunas personas que no tienen digamos la mentalidad tan abierta como para ese tipo de cosas, como el matrimonio igualitario. O sea, eso es algo que habría que discutir bastante también desde la bioética. Entonces resulta que la bioética, más allá de clasificar única y exclusivamente a lo que nosotros denominamos como el hombre y como la mujer, la bioética sí se ha centrado, porque es la ética de la biología, se centró durante muchos años para tratar de entender por qué existían personas homosexuales, y finalmente ellos concluyeron, junto con el estudio que realizó una persona homosexual, que existen alrededor de 40 especies en el mundo que tienen prácticas homosexuales, y la mayoría de ellos se encuentran en los primates. Se supone que nosotros somos derivados de una especie primate. Entonces, bajo esa circunstancia, pues lo primero que se ha identificado es que realmente la sexualidad pues no es solamente una cuestión de que la persona toma la decisión, sino que también implica unas cuestiones biológicas que son bastante importantes. Y ellos hablan de la homosexualidad o de la identidad sexual a través de la biología, y explican, por ejemplo, que existen alrededor de 16 clases de sexo completamente diferentes. Al de hombre y al de mujer, al de homosexual y al de lesbiana, y al de bisexual, y a los hermafroditas. Porque entonces finalmente ellos terminan diciendo, si solamente, y pues no me quiero meter mucho en tema religioso, pero dicen, si solamente es hombre y mujer, entonces ¿qué son los hermafroditas? Los hermafroditas son precisamente producto de una de las múltiples expresiones de la sexualidad de los seres humanos. Y hablan ellos de algo que se conoce como el superhombre y la supermujer, que son unas personas que tienen unas altas cargas cromosómicas, pero que como consecuencia de esas altas cargas cromosómicas pueden llegar a presentar bajo coeficiente intelectual. No es superhombre, no es supermujer porque sea Superman, o porque sea la Mujer Maravilla, o porque sea un hombre que tiene un cuerpo escultural, igual que en el mismo caso de la mujer, sino porque tienen unas condiciones cromosómicas que incluso de acuerdo a todo este parámetro que discutíamos el periodo pasado sobre los genes ligados al sexo, van a implicar pues unas consecuencias también de orden cromosómico a nivel cognitivo, que te van a tener impacto a nivel cognitivo. ¿Fue claro con eso? Sí, señor. Listo, muchas gracias. Entonces póngale cuidado. En el caso de todas las especies que se reproducen, pues nosotros vamos a tener un número considerable de cromosomas, y ese número considerable de cromosomas va a estar repartido. ¿Qué quiere decir que esté repartido? Por ejemplo, los seres humanos estamos constituidos por células eucariotas. ¿Quién me recuerda qué son las células eucariotas? Las que tienen núcleo. Perfecto, las que tienen núcleo. Las células procariotas son las que pro quiere decir antes, y cariotas quiere decir núcleo. Quiere decir que antes de tener el núcleo definido, que sí tienen las eucariotas, las células eucariotas van a tener un número de cromosomas biológicamente constituido, pero estaríamos hablando de un número de cromosomas de acuerdo al tipo de célula. ¿Qué quiere decir de acuerdo al tipo de célula?
Como bien lo mencionaba la compañera hace un rato, pues nosotros tenemos o existen dos tipos de sistemas de reproducción, pero los dos tipos de sistemas de reproducción dependen de unas células específicas. Las células que tienen reproducción asexual es porque se denominan células diploides y tienen una cantidad o siempre van a tener la configuración o la connotación que van a ser células de tipo 2N. ¿Qué quiere decir 2N? Que van a tener el doble de cromosomas. En el caso de los seres humanos tenemos 46 cromosomas, ¿sí? En todo nuestro cuerpo, salvo en las células reproductivas. ¿Listo? Como tenemos 46 pares cromosomáticos, quiere decir a través de esto que las células reproductivas que van a aportar tanto el papá como la mamá en un proceso de reproducción va a contener ¿cuántos pares cromosomáticos? 23. 23, muy bien. ¿Para qué? Para que 23 más 23, ¿cuánto me dé? 46. 46, perfecto. Células diploides tienen configuración cromosómica 2N. ¿Cuál será la configuración cromosómica en las células reproductivas o células haploides? N, sí, muy bien, perfecto. Ahí está bien aplicada la matemática. Si las diploides tienen 46 y son 2N, ¿sí? Pues las haploides que tendrán solamente la mitad serán de configuración N. Muy bien. Eso quiere decir que, por ejemplo, en el caso de los perros tienen 78 pares cromosomáticos. ¿Listo? Quiere decir que ¿cuántos aporta el macho en la copulación y cuántos aporta la hembra? 78, acuerde que son 78. 39, perfecto. Los perros, es decir, el espermatozoide del perro va a aportar 39 pares cromosomáticos y los espermatozoides, y el óvulo de la perrita va a aportar otros 39 pares cromosomáticos para un total de 46 pares cromosomáticos. ¿Estamos claros? En el caso, por ejemplo, de los seres humanos, De en donde... 78, ¿Perdón? Ah, perdón. de 78. 78, dije otro número, discúlpame. Sí, 78, gracias. En el caso, por ejemplo, de los seres humanos, pues nosotros tenemos 46 pares cromosomáticos. ¿Qué pasa si aparece un par cromosomático de menos? Pues estaríamos hablando de personas con síndrome de Down, que volviendo al caso de las enfermedades, el síndrome de Down es una enfermedad que se produce por la transmisión de una enfermedad denominada toxoplasmosis. Está en las ratas, está en los gatos, pero nos afecta a los seres humanos y a ellos no, porque ellos ya la adaptaron biológicamente. ¿Listo? ¿Sí o no? Listo, muy bien. Volvamos aquí entonces. Células diploides. Las células diploides dicen que son las células que se reproducen mediante el proceso de reproducción mitótica. Es decir, estamos hablando de la mitosis. El otro proceso de reproducción es la meiosis. ¿Qué células realizan entonces el proceso de... o qué tipos de células realizan el proceso de mitosis a nivel corporal? Denme algunos ejemplos. Niños, algunos ejemplos, porfa. ¿De meiosis? De mitosis. Hablemos primero de mitosis. ¿Qué células podrían realizar el proceso de mitosis? Por ejemplo, ¿qué es lo que está en la imagen de arriba, en la que se está moviendo arriba? Células rojas, ¿no? ¿Y que las células rojas cuáles serían? Glóbulos rojos. Entonces, los glóbulos rojos, ¿qué tipo de proceso de reproducción realizan? De mitosis. Muy bien. Las neuronas, qué tipo de reproducción realizarían? Mitosis. Mitosis, muy bien. Y las de la piel, ¿no? Las de la piel, los del tejido epidérmico, pues realizarían también el mismo proceso de reproducción, mitosis. Hablemos, por ejemplo, de, ¿qué les digo yo? De hepatocitos, que son las células del hígado. ¿Qué tipo de reproducción? Meiosis. ¿Segura? No, de mitosis, ¿no? Mitosis. Si le quitan una parte muy chiquita del hígado, se puede reconstruir, ¿no? Sí, claro, unas porciones muy pequeñas de hígado se podrían reconstruir y de hecho el hígado se puede seccionar en 8 partes para ser donado.
¿Listo? Entonces es algo que también hay que tener ahí en cuenta y que es muy importante. Entonces, ojo, miren, las células reproductivas, perdón, las células... Sí, hablemos de una vez de células reproductivas. Las células reproductivas como los óvulos y los espermatozoides son las únicas que realizan el proceso de meiosis. Y fíjense que lo está diciendo en el tercer párrafo que ustedes están encontrando ahí. Las células reproductivas tienen una copia de los cromosomas y se denominan haploides. Se obtienen por un proceso que se llama meiosis. Entonces ellas van a tener es una pequeña copia del cromosoma. Ellas no van a tener toda la información cromosomática. ¿Por qué es importante que no tengan toda la información cromosomática? Perdón. Porque si tienen toda la información cromosomática, lo que va a ocurrir es que usted en efecto se terminaría siendo exactamente igual que su hermano, a pesar de que nacen en partos completamente diferentes. Y eso no puede pasar porque tiene que existir una variación genética por cuestiones de adaptabilidad y de selectividad biológica. La mitosis, a pesar de que nos está diciendo ahí que entonces dicen que se reproducen y que cada vez sale una célula con la misma copia genética de la otra, es completamente falso. En un intervalo de tiempo sí puedo decir que sean iguales, pero en el tiempo de vida de un ser vivo no puedo decir que sean completamente iguales. ¿Por qué creen que estoy haciendo esa aclaración? ¿Por qué creen ustedes que hago esa aclaración? No sé. Profe, ¿puedes repetir esa parte otra vez, por favor? Vuelvo y hago la misma aclaración, porfa. Laura, no me había dado cuenta que estaba por ahí. ¿Listo? Bueno, entonces, que es que se me había olvidado ya que tengo que seguir admitiendo. Listo. Entonces, ¿por qué creen ustedes que esta afirmación es falsa? Porque le está diciendo aquí, las células reproductivas, o mejor dicho, dice, cada vez que una célula se divide recibe la mitad, recibe 2 copias de los cromosomas durante la mitosis. Porque mire la definición que me entrega acá. Dice: la mitosis es el tipo de reproducción del núcleo celular en la que se conserva intacta la información genética contenida en los cromosomas, que pasa de esta manera sin modificaciones a las 2 células hijas. Sí, conserva la información genética, pero esto que dice que las células pasan sin modificaciones es falso. ¿Por qué se dice que las modificaciones? ¿Por qué digo que es falso? ¿O por qué creen ustedes que digo que es falso que esta afirmación que dice que no hay modificaciones en las células hijas o en las células resultantes? ¿Por qué creen? Porque si fueran iguales serían células madre, pero como son células las hijas tienen que ser diferentes, ¿no? No, señora. Supongamos un momentico el proceso de producción o algunos de los procesos y de las funciones que se encargan algunas células del cuerpo. Las células de la piel, ¿de qué tipo de proteínas serán las que principalmente tendrán? Queratina, ¿no? Queratina es para el cabello principalmente. Colágeno. Colágeno, muy bien. Una de ellas es el colágeno. Y otra aparte del colágeno, ¿cuál será? ¿Cuál me da el color de la piel? La melanina. Muy bien, entonces ahí tengo 2 células que tienen unas características o tienen unas condiciones genéticas muy particulares y muy esenciales, ¿sí o no? Una del color de la piel y el otro mantiene la piel estirada. ¿Sí? El colágeno mantiene la piel estirada y la melanina produce el color de la piel, ¿sí o no? La elastina. La elastina es la que me permite a mí por lo menos que yo pueda gesticular y que la piel vuelva nuevamente a la misma posición. O sea, esa es otra. ¿Listo? Entonces tendríamos 3 proteínas que están presentes en las células de la piel. Listo, hasta ahí las vamos a dejar, no vamos a mencionar otra y vamos a poner un ejemplo con cualquiera de las 3. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo me voy para digamos, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de ustedes? Ustedes tienen en este momento una cantidad de colágeno que es
la suficiente como para que ustedes mantengan el color y la para que mantengan su piel todavía sin arrugas. En el caso mío, que yo ya estoy más viejito, pues ya se me están empezando a notar las arrugas. Entonces, ¿qué quiere decir que pasó con la cantidad de colágeno? En el caso de ustedes y en el caso mío. En el de nosotros está ahí y en el suyo bajas. En el mío ha descendido los niveles de colágeno. Quiere decir que entonces, ¿qué hubo? ¿Hubo modificación o no hubo modificación? Sí. Sí, Claro que tuvo que haber modificación. ¿Sí? pero profe, Dime. también una fuente de colágeno muy fuerte son las escamas de pescado. Sí, pero es que el colágeno yo lo tengo que producir también de manera biológica. ¿Me hago entender? O sea, ustedes producen colágeno porque está activa la producción todavía dentro de su organismo. Va a llegar igual algún momento en donde el colágeno tendrá que comenzar a descender, y entonces, ¿qué es lo que habrá pasado? Que habrá unas modificaciones en las células que se comiencen a presentar ahí. Eso es lo que pasa. Que conforme pasa el tiempo, las células no se pueden conservar intactas. Si se conservan intactas, pues nosotros no pasaríamos por un proceso biológico como el de crecer, el de nacer, crecer, reproducirnos y después morirnos. Nos quedaríamos simplemente en el nacimiento porque tendríamos una etapa estacionaria. Nos quedaríamos en la juventud porque simplemente sería nuestra etapa. Y no habrían modificaciones de las células. Y las células son las que se encargan de producir este tipo de sustancias que acabamos de mencionar: colágeno, elastina y la melanina. Eso implicaría también, por ejemplo, que si las células simplemente no cambiaran, pues yo me iría a la costa y me podría pegar mi buena quemadita, podría llegar más morenito, pero realmente no habría ningún cambio. Entonces ahí me acabaría de quedar el resto de la vida. O simple, llegaría allá y de todas formas pues no me quemaría, no pasaría absolutamente nada, porque si la célula no está cambiando, no existe una modificación. Entonces sí tiene que haber una modificación, ¿estamos claros? Sí. Van a haber unas modificaciones que van a tender a devolverse, porque existen unos procesos que se conocen como denaturación y renaturación de proteínas. ¿Qué quiere decir? Que en la denaturación, pues la activación de mi color natural de piel, o la modificación de mi color natural de piel, va a ser una denaturación, pero que yo me devuelva a un clima frío y que se esté devolviendo nuevamente mi color de piel va a ser una renaturación de la proteína. Entonces tienen que haber... Y en ese caso, ¿cómo hacían Amparo Grisales? Ah, no, esa señora sí debe estar más operada que quién sabe qué, porque el Botox es una de las características principales para tratar de mantener tensionada la piel. Porque si no estoy mal, ella tiene 63 años. Pero no es la única persona que teniendo una alta edad, pues conserva unas condiciones, por lo menos físicas y corporales, bastante complejas. Por lo menos hay una señora que se llama Aura Cristina Gainer, que creo que por ahí estuvo participando en un reality, no sé. Y esa señora ya también tiene cualquier cantidad de años, ustedes la ven, y pues ella obviamente sigue teniendo unas condiciones físicas que pues son envidiables para muchas mujeres, incluso hasta de menor edad. ¿Listo? Pero eso ya sería otras condiciones biológicas que pues están derivadas precisamente de esto, ¿vale? Algunas serán cirugías, otras no serán cirugías, algunas serán por procesos naturales, otras serán por procesos estéticos. ¿Listo? Entonces volvamos aquí. La mitosis es un proceso de multiplicación celular. Siempre que una célula se reproduce, entonces se va a reproducir en proporción de 2 a la n. ¿Qué quiere decir? Que en la primera generación van a nacer 2 células, en la segunda van a nacer 4, en la tercera van a nacer 8, en la cuarta van a nacer 16, en la quinta habrán nacido 32 y así sucesivamente. Entonces es un proceso de reproducción celular que cumple con un ciclo, y es este ciclo que está regulado a través de estas fases. Es muy importante tener en cuenta que el proceso de reproducción celular es uno y el ciclo celular es otro. Normalmente nosotros denominamos algo que corresponde al ciclo celular y lo estamos tratando de meter directamente dentro de el proceso de reproducción celular. Entonces, por favor, leamos esta diapositiva. Espérenme un momentico que alguien más llegó. Listo. Leamos entonces esta diapositiva. ¿Qué me dice esta diapositiva? Que la mitosis, ¿qué fases tiene? Interfase, profase, prometafase, metafase, anafase. ¿Listo?
Esa es la fase que dices tú, pero fíjate que esta es la información que a mí me entregan en la mayoría de los libros. Y es que aquí se van a dar cuenta ustedes que la mayoría de libros de bachillerato tienen varios errores en términos de la definición de estos conceptos. Ojo, la interfase no es una fase de la mitosis, no es. Eso es una aclaración que quiero que ustedes tengan en cuenta. Y la citocinesis, aquí me la está nombrando de manera vaga, porque no me está definiendo bien la citocinesis, pero la citocinesis sí es parte del proceso de reproducción celular. ¿Por qué? Porque en la interfase yo lo que voy a tener es básicamente estos ciclos. Entonces fíjense que yo tengo dentro de la interfase, voy a tener la subfase, como lo quieran llamar, G1, voy a tener la fase S y voy a tener la fase G2. Y cada una de ellas tiene un significado que es diferente al de la mitosis. Entonces fíjense aquí muy bien qué es lo que está diciendo. En la fase G1 se presenta el crecimiento y duplicación de los organelos y se comienza a presentar la diferenciación celular. En la fase S ocurre una duplicación del ADN y los centriolos forman los centrosomas que permanecerán juntos en las proximidades del núcleo. Y en la fase G2 comienzan a formarse los microtúbulos para que estos, que se denominan como los centriolos, puedan iniciar el proceso de reproducción celular. ¿Qué quiere decir? Esta es una fase de crecimiento, esta es la fase madura, la fase en la que más va a durar la célula, y esta es la fase en la que finalmente la célula dará un indicio de que necesita realizar su proceso de reproducción. Todos estos tipos de procesos buscan que el material genético del ADN sea lo más similar posible. Pero vuelvo y repito que eso de que va a ser 100% igual toda la vida, falso. Van a cambiar, van a haber unos cambios. ¿Listo? La interfaz es ese proceso que se da antes de que iniciar el ciclo reproductivo, pero también después de terminar el ciclo reproductivo. Porque antes de iniciar el ciclo reproductivo estaríamos hablando que la fase sería la G2 y después de iniciar el ciclo reproductivo sería la G1. ¿Dónde lo puedo ver más evidente? Aquí miren, ciclo celular. Me está diciendo que termina la fase mitótica y lo que empieza es la fase G1, luego se desplaza la S, luego la G2 y luego nuevamente inicia la fase mitótica. Y entonces fíjense aquí en la imagen que me está apareciendo. Me está diciendo la fase G1 es la fase en la que el material genético comienza a replicarse, la fase S donde todo el ADN ya está replicado y la fase G2 donde la célula nuevamente siente la necesidad de empezar a reproducir. Pero lo que hace referencia a la mitosis, que es esta fase M de la célula que estoy hablando aquí, inicia en la prometafase, continúa con la prometafase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. ¿Sí ven que aquí sí toma la citocinesis como una fase de la mitosis? Sí. ¿Listo? Y miren, aquí me le estaba diciendo otra cosa, que la interfase hace parte del proceso de la mitosis y la interfase no es parte del proceso de la mitosis. La interfase es esa fase estacionaria en donde las células van a tener que desarrollar una serie de procesos biológicos para poder crecer, madurar, reproducirse y después morir cuando se generan las otras dos células. ¿Estamos claros hasta ahí? Señor. Listo, muy bien. Otra información que de pronto nos entrega de manera errónea en los libros, pero conforme pasa la fase G1, ¿cuántos cromosomas tengo? Miren bien la imagen cuando se alumbre G1, ¿cuántas fases tengo? O bueno, ahí está alumbrando de todas formas. Y miren la fase G1, ¿qué configuración tiene? 2N, ¿listo? ¿Y cuántos cromosomas tengo en la 2N? 46. Y miren la fase S, ¿qué me dice? 4. Quiere decir que una célula en la fase estacionaria, ¿cuántos cromosomas tiene? 92. 92 cromosomas. Eso les tiene que quedar muy claro. Vuelvo y reitero, esto no lo dicen textos de primaria, pero sí lo dicen textos universitarios. ¿Listo? Ok. Listo, muy bien. Entonces, aquí se replican todas las cadenas de ADN y eso lo vamos a ver cuando estemos trabajando en otro proceso. La prometafase, ¿en qué consiste? Pues la prometafase pues es técnicamente donde las cromatinas, que son estas que ustedes ven aquí, comienzan a separarse y comienzan a dispersarse para sintetizar las fibras de uso.
Entonces, como ustedes lo van a ver en esta animación que se está presentando aquí, miren, ahí se van separando las cromatinas, forman las fibras de uso, se van enlazando esas fibras de uso, ocurre una polarización de los centriolos, es decir, que cada uno se va a ir para una esquinita y van a tender a que después en la siguiente fase, que es la prometafase, lo que va a hacer es iniciar o dar el primer indicio de ese proceso de reproducción celular, tratando de desaparecer el núcleo y formando esos puentecitos entre las fibras de uso. ¿Listo? Después de eso, ¿qué ocurre? El núcleo celular habrá desaparecido en la metafase y todos los cromosomas que están contenidos en la parte interna se van a separar, se van a ubicar sobre ese plano ecuatorial celular para poder después seccionarse y poder proporcionar los 46 cromosomas. ¿Cuántos cromosomas teníamos en la célula normal? 92, dijo por ahí la compañera. ¿Cierto o no cierto? Sí. Listo. Quiere decir que después, cuando pase en la anafase, ¿cuántos cromosomas se habrán separado? Cada célula, ¿cuántos cromosomas tomará? Pues 46 y 46, ¿no? Muy bien, 46 y 46. ¿Por qué? Porque recordemos que 46 son los cromosomas que se encuentran en una célula somática, que son cualquier tipo de célula diferente a las células de reproducción. Bien, y miren, ahí está. Este proceso ocurre ¿en dónde? En la anafase. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la anafase lo que hizo los microtúbulos de uso, las fibras de uso, fue seccionar toda esa cantidad de material cromosomático y repartirlo y llevárselo y arrastrarlo hacia donde están los centriolos. ¿Para que qué? Para que en la telofase esos centriolos que ya están polarizados y que ya arrastraron todo ese material genético, el material genético empiece como un proceso para complementar toda esa cantidad del material genético que va a guardar internamente en sus cromosomas y va a formar ese núcleo que es el que está apareciendo ahí. ¿Para qué forma ese núcleo? Finalmente para la última parte, que es en donde la citocinesis va a acabar de dividir el material de cada célula, separando todo el material citoplasmático y dejando dos células que nuevamente inician el proceso de ciclo celular, que empieza en la fase G1, como lo está mencionando aquí, y luego pasar a la fase S y luego terminar en la fase G2 para continuar nuevamente con el mismo procedimiento. Es decir, este proceso va a ocurrir n cantidad de veces. ¿Estamos claros, niños? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Algún apunte que quieran hacer? Están como regañados. Tengo una pregunta sobre una diapositiva muy atrás. ¿Cuál? Profe, tú habías dicho que si una persona llegaba a tener un par cromosomático menos iba a desarrollar el síndrome de Down, pero Sí. ¿qué pasa si una persona llega a tener un par cromosomático más? Depende del tipo de patología. Y es que hay muchos. O sea, por ejemplo, la trisomía celular sería la que explicábamos con los hermafroditas. ¿Sí? Es decir, que se presentan 3 cromosomas. Si quito un cromosoma, puede ser, por ejemplo, este cromosoma. No sé específicamente qué cromosoma ataca el del síndrome de Down, pero voy a suponer que voy a suprimir este cromosoma que está aquí, el de azulito. ¿Sí es el que le estoy señalando con el cursor? Sí, señor. Puede ser que ese cromosoma esté regulando, por ejemplo, esté regulando, ¿qué te puedo decir? Que esté regulando, bueno, a propósito del síndrome de Down, que esté regulando a la persona con síndrome de Down. Quiere decir que suprimir pues implicaría que la persona tendría aparecería con ese tipo de cuadro genético, con esa característica genética. Pero voy a suponer que de pronto, ¿no? ¿Tú has escuchado que hay personas que nacen con 6 dedos? Sí, señor. Podría ser producto de eso. Que hay un cromosoma de más que está apareciendo o un par cromosomático de más que está apareciendo y la persona puede aparecer con un dedo de más, con unas costillas de más, con un hueso en la columna vertebral de más. Ok, ya. Sí, pero eso depende. Depende porque es que es que como cada cromosoma regula una cosa, o regulan una cosa, no, regula múltiples cosas a nivel biológico, en un ser humano. Entonces, como regula tantas cosas, pues puede incluso hasta presentarse que al aparecer un cromosoma, que eso es como una especie de regresión en el proceso evolutivo, hay niños que terminan naciendo a lo Dragon Ball Z, terminan naciendo con cola.
Y eso pasa, eso es una realidad. ¿Listo? Bueno, ¿preguntas? Ah, bueno, otro dato curioso. A nivel cromosomático, la diferencia entre los chimpancés y los seres humanos es de aproximadamente el 0.1%. Esto nos da a nosotros la capacidad de hablar, a ellos no. Bien. Esto nos da la capacidad para caminar erguidos, a ellos no. Esto nos da la capacidad de haber perdido la mayor parte del vello corporal, a ellos no. Y la diferencia es de 0.1%. O sea, durante la Segunda Guerra Mundial, para que lo tengan en cuenta, el ejército alemán, o bueno, los científicos alemanes trataron de cruzar seres humanos con chimpancé. Porque sabían que la diferencia cromosomática no era sino del 0.1%. Y esperaban ellos tener la combinación. Esto aparece en un especial de History Channel, si no estoy mal. Y ellos esperaban tener un híbrido que tuviese las mismas condiciones cognitivas de los seres humanos con la fuerza desmedida de los primates. No lo lograron, pero eso fue lo que trataron de hacer ellos. ¿Listo? Sí, señor. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, algún otro apunte que quieran hacer? Bueno, ya son las 4:23, niños, así que pues yo les hago la invitación a que descansen, que se cuiden mucho, que realmente cuiden a sus familias. Y pues nada, aquí continuamos viéndonos en clase. Vuelvo y les repito que ya estaría el taller. El taller consiste en que me realicen la indagación con respecto al proceso de meiosis. Ya vimos mitosis. ¿Qué les corresponde a ustedes? Meiosis, perfecto. Entonces simplemente esa sería la tarea. Les hago la invitación pues para que revisen su plataforma, a ver en cualquiera de las dos si ya les aparece en la una o les aparece en la otra. Pero pues de acuerdo a la orden que nos dieron es trabajar la segunda plataforma que nos dieron. Entonces pues yo creo que será mejor cancelar. Voy a tratar de retirar entonces la tarea de la otra página de la plataforma y la montaré en la plataforma que es correspondiente a la que nosotros ya vimos, ¿vale? Este video pues está disponible en el canal de YouTube para que ustedes lo descarguen. De pronto los compañeros que no pudieron ingresar, porque pues aquí no veo sino 30 personas, entonces esas personas se pongan al día y puedan desarrollar la tarea y puedan ver este video, ¿vale? El desarrollo de la clase. ¿Vale, muchachos? Bueno, muchachas. Bueno, entonces Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Un abrazo y cuídense mucho. Nos vemos entonces la próxima semana de hoy en 8. gracias. Bueno, chao, que estén muy bien. Chao, Chao, profe, gracias por Chao, la hora. juiciosos. Muchas gracias.